bendiga, muchas gracias por esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Vamos a ver, con la gracia de Dios, y espero que la voz me lo permita, porque andamos medio complicados a veces con las cuerdas vocales, pero vamos a hacerlo despacito y guiados por el Espíritu del Señor. Antes me voy a poner las gafas. Lo que quiero compartir con ustedes en este día es algo que se ha titulado como autoexamen del discípulo de Jesús. Nosotros vamos a leer acá en Mateo, el capítulo 16 y el versículo 24. El capítulo 16 de Mateo, versículo 24, nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sencillito. Pero es una palabra del Señor. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, todos creo que sabemos que un discípulo no es más que alguna persona, un alumno, alguien que se convierte en aprendiz de su maestro. Se pone a disposición de aquel que le enseña acerca de tal o cual materia. Y en este momento que nosotros leemos, Jesús se dirigió a quienes le seguían entonces, pero también, por supuesto, que se dirige a cada uno de nosotros. Y lo hace, en este caso, de manera opcional. Es decir, dice, si alguno quiere, el Señor en este caso no nos obliga a ser su seguidor. No dice, vos vas a ser mi discípulo. Él no obliga a nadie, por supuesto, pero cuando uno decide aceptar ese desafío, ese convite, por así decirlo, esa invitación, pone dos condiciones y dice que debemos negarnos a nosotros mismos y luego tomar la cruz, nuestra cruz, y seguirlo a Él. El discípulo ideal para el Señor Jesús es aquel quien está dispuesto a poner a los pies de Jesús sus pasiones desordenadas. Está dispuesto a poner a los pies de Jesús sus debilidades para crucificarse, para sacrificarse y en función de ello dar lugar a que broten a cambio las virtudes del Señor. El mundo tiene un mensaje totalmente distinto. Dice, por ejemplo, hacé con libertad todo lo que te provoque bienestar. Ustedes pueden escuchar en muchos lugares, vos tenés que hacer lo que te provoca bienestar. Y listo. No te niegues a hacerlo porque si te estás sintiendo mal, tenés que salir de eso y hacer lo que a vos te provoca bienestar. Hay una frase muy conocida que es bastante, dentro de todo, aceptable. Por ejemplo, que dice, mens sana in corpore sano, mente sana en un cuerpo sano. Esto significa buscar el bienestar de la mente con buenos pensamientos y acompañarlos con, también comidas saludables, ejercicios para el cuerpo. Está muy bien todo eso y realmente muchos clubes deportivos aplican esa frase, que debe ser una de las más sanas que yo conozco. Pero nosotros, si buscamos en la palabra de Dios, tenemos abundantes recursos que superan esta frase, este eslogan y muchos otros.
porque el Señor Jesús es el maestro de los maestros. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar no solo herramientas para una vida saludable en esta tierra, como por ejemplo una vigilia, como acaban de anunciar los jóvenes, un ayuno limitado o total. También tenemos, por la gracia de Dios, la herramienta para alcanzar la vida eterna. Amén. Y el discípulo tiene básicamente dos actitudes o dos situaciones. En una, lo normal es que el discípulo tiene que estar atento, como por ejemplo ustedes están acá, como a mí me toca la mayoría de las veces también, estar sentado en una actitud pasiva, recibiendo enseñanza del maestro. Esa es la actitud número uno. Pero también el discípulo después tiene que rendir examen de lo que está aprendiendo. El alumno, por características generales, digamos, se lo pasa rindiendo examen. Y es dura la vida del alumno, del discípulo. Y bueno, o sea que aprende y rinde examen. En este día nosotros, de acuerdo al título que se ha aclarado, venimos en esa actitud. Venimos con una situación simple y vamos a rendir un autoexamen. Vamos a hacernos un autoexamen. Y esto es sorpresivo. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran alumnos que aparecía el profe en la clase y decía, bueno, a ver, saquen la hoja? Acá tenemos que hacer lo mismo. Vamos a sacar la hoja en sentido simbólico y vamos a mirar distintas situaciones a lo largo de una jornada que nosotros tenemos en forma cotidiana y cómo respondemos nosotros como discípulos frente a las distintas situaciones. Primera situación, vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículo 35. Si alguien lo encuentra y tiene voz fuerte, le voy a pedir que me acompañe y lo lea. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Mire bien que la palabra dice muy de madrugada, siendo aún muy oscuro. Nuestro maestro, Jesús, ¿qué hizo? Su devocional diario. Fue y se puso a orar. ¿Es conveniente? Nosotros nos podríamos preguntar que como alumno de Jesús yo imite lo que hace mi maestro y me levante de mañana temprano, oscuro. Ahora oscuro es a las 7 de la mañana y no es tan temprano, es de noche pero no es tan temprano. Pero la pregunta es, ¿a mí me conviene como alumno levantarme temprano como hacía el Señor y hacer un esfuerzo y buscar a Dios, como acaban de decir los jóvenes, en intimidad? ¿Me conviene a mí en la mañana, por ejemplo, escuchar uno de los devocionales que a diario nos llegan, reservar un espacio y si no quiero orar por ahí o no siento de orar, aunque sea empiezo la mañana con ese devocional o una alabanza? Hoy día hay tantos medios por los cuales Dios nos habla, o una adoración, o la lectura de unos versículos de un salmo o un salmo. ¿Me conviene a mí hacer esto? ¿Me conviene doblar mis rodillas de mañana antes de iniciar cualquier tarea? Entonces estamos posicionados en que nosotros comenzamos el día y nos toca esta palabra. Empezamos la mañana y nos despertamos y acá empieza la batalla diaria, digamos, lo cotidiano. Pensando todo esto, creo que la primera pregunta que yo me debo
me puedo formular como alumno de Jesús es si yo hago diariamente mi devocional. Es la pregunta que tenemos que hacernos como alumnos de Él. Entonces, como todo examen o autoexamen tiene su pregunta, tiene su respuesta, en función de las respuestas que ustedes mismos se dan, vamos a colocarnos un puntaje. Vamos a suponer que de los 7 días de la semana, de 4 a 7 hacemos el devocional todos los días, vamos a suponer, o aunque sea de 4 a 7 días, o sea, de 4 días de los 7 nosotros destinamos para un devocional. El que lo hace todos los días se asigna 2 puntos. Se coloca 2 puntos, acuérdense. El que hace un devocional, pongámosle 4 días a la semana, se coloca 1 punto. El que no hace ningún día, espero que no tiene puntaje. Bien. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta hacer el devocional, porque tenemos que salir de la mañana normalmente, de acuerdo a las tareas que tenemos, bien desayunados desde el punto de vista físico. Es recomendable, es saludable, porque hay tareas por ahí pesadas. El estudio también, esto es válido para los estudiantes, vamos a tratar de involucrar acá a todos. El estudio también demanda tener, digamos, calorías para usar el cerebro. Bueno, cuánto más nosotros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, estamos obligados, por así decirlo, a buscarle a Él antes de enfrentar las múltiples tareas que nos toca el día. Y que lamentablemente a veces la realidad es esta: o lo hacemos en ese horario temprano o no lo hacemos en todo el día, porque después nos lleva a la diaria. Y bueno, creo que acá el Señor nos recuerda: si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. El negarse a uno mismo, para ese caso, no es lo que a veces nosotros imaginamos, que vamos a hacer un sacrificio muy grande, que no sé, que nos van a cortar un dedo. No, es dejar por ahí la cama calentita en esta época, dejar la cama calentita, pegar el salto, vestirse y antes, incluso si es posible de desayunar, ir al encuentro del Señor. Eso es el negarse a uno mismo. Eso es ya comenzar a sacrificarse, a crucificarse uno mismo. Gloria a Dios. Bien, seguimos nosotros el recorrido diario. Hemos estado en comunión con el Señor, o no, pero podemos hacerlo otro día. Y salimos de nuestra casa y nos encontramos con el vecino. Y todos sabemos que hay vecinos buenos, vecinos amigables, pero también hay vecinos, como dice la palabra, difíciles de soportar. Creo que esta es una realidad que nos toca a todos. Ojalá a todos les toque un buen vecino, pero a veces no es tan así. A veces la cosa se complica. Quiera Dios que no sea por causa nuestra que se complique, pero a veces no es por causa nuestra. Sin embargo, hay vecinos personas que son, digamos, complicadas y que por algo Dios los ha puesto como vecinos nuestros, porque seguramente quiere modelar nuestro carácter. Y lo vemos a la mañana, salimos a oscuras, digamos, no salimos a una fiesta, sino que salimos o a trabajar o a la escuela, y nos encontramos al vecino. Y lo que viene a la mente a veces no es lo primero que viene a la mente, no es lo mejor, porque convengamos que somos seres humanos. Si hemos tenido algún problema con esa persona, o si no nos traga, como decimos, y no nos viene lo mejor. Pero Jesús enseñó que si nosotros saludamos a aquellos que son amigos nuestros, está bien, bárbaro, pero no hacemos nada extraordinario.
En cambio Jesús dijo, si vos saludás amablemente a tu vecino, a aquel que es adversario tuyo, y esto tiene mérito delante del Señor. A veces, Dios quiera, no se dé el caso si no tenés problema con algún vecino, bárbaro. Pero a veces podés tenerlo en la iglesia también. Con alguien que no piensa como vos, y él para vos no piensa como vos, y vos para él no pensás como él. Y la cuestión que ahí vienen los problemas. Y a veces nos enemistamos. Y también nos tenemos que enfrentar a esas situaciones. De cómo tratamos a aquel que es nuestro vecino o nuestro hermano incluso, con el cual pudimos tener algún altercado. Amablemente o con un saludo forzado. ¿Oramos alguna vez por él, como dice el Señor? Porque el Señor también nos manda a orar por aquellos que, o incluso usa palabras más duras, que son enemigos, que nos ultrajan, que nos persiguen, que hablan calumnias contra nosotros. Bien, la pregunta entonces es, la segunda pregunta, que como alumno me debo hacer, como alumno de Jesús, ¿saludo amablemente a mi vecino o aquel con el cual tengo un altercado en la diaria, en mi recorrido diario? ¿Oré alguna vez por la salvación de él? De acuerdo a lo que me han enseñado, de acuerdo a lo que surge de la palabra, de acuerdo a lo que se enseña desde acá, porque también convengamos, en esta iglesia el caudal de enseñanza, de palabra, de maestros que gracias a Dios tenemos acá, es muy importante. Yo sinceramente quedo sorprendido y agradecido a Dios. Tanta palabra, tanta enseñanza. Bien, de todo eso que estamos recibiendo acá, creo que, por ejemplo, esta pregunta es buena que nos la hagamos. Entonces, si yo, como alumno, saludo amigablemente a aquel que considero que es mi adversario, porque todos los tenemos, calculo, ojalá no. Si alguna vez oré por él, me pongo 2 puntos más. Ahí ya llevo 4. Si lo saludo de vez en cuando y bien, vamos a ponerle 1. Aunque sea, vamos a darle ese punto. Si no hago ni lo uno ni lo otro, estoy en falta. 0 puntos. Y si seguimos así en este día, en este diario trajinar, vamos al vehículo, al auto, al vehículo que nos transporte, la moto, la bicicleta incluso, que nos transporte hasta el lugar de trabajo o a la escuela. Supongamos que ahí suena el celular mientras vamos conduciendo. Esto es una cuestión práctica, es lo que nos pasa todos los días. Entonces yo soy alumno del Señor y me encuentro con que estoy conduciendo mi vehículo, muchas veces con mi familia, al lado, atrás, y me suena el celular. Ahí tengo 2 alternativas. Lo atiendo mientras conduzco o detengo el vehículo, atiendo la llamada o atiendo esa llamada cuando llego al final, al destino. La ley de educación vial prohíbe el uso del celular cuando uno conduce. Está prohibido totalmente, por un lado. Entonces, como discípulo de Jesús, yo no solo debo saber o buscar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios, sino también debo saber que si soy propietario de un vehículo, que hay ciertas normas, hay ciertas leyes que regulan el movimiento de ese vehículo del cual yo soy responsable. No solo de pagar los impuestos, de tener el carnet de conducir y todo lo demás, pero también hay otras cosas que se llama educación vial que yo las debo conocer. Y, por ejemplo, en este caso no hace falta estudiar la ley, porque uno tiene avisos donde a través de la concientización vial nos dicen que está prohibido usar el celular cuando se conduce un vehículo, cuando se conduce ya sea un auto, camioneta o una moto incluso, porque también uno puede ver que hay gente que va en moto, va hablando por celular o con un
auricular o en bicicleta. ¿Por qué esto? Bueno, porque todos sabemos que si yo conduzco un vehículo y atiendo un celular, está comprobado que eso me distrae y es causal de accidentes. Entonces el primer problema que puedo tener por atenderlo es, en lo mínimo, generar una colisión, estropear el vehículo de otro y el mío también, con lo cual estoy en un problema. Eso es lo mínimo, pero también va contra la integridad física de mi prójimo. Si yo hago eso mientras conduzco, la ley me está diciendo, me prohíbe, porque yo puedo estropear la vida de mi prójimo. Incluso a veces hasta de familiares. Quizás me encuentro con que es un familiar al cual lo estropeo. Y de los míos también. Entonces, no es una cosita simple, inocente, atender un teléfono mientras estoy manejando. Es más, ustedes ven las estrellas amarillas que tenemos acá en Tandil, algunas de ellas causadas por este problema. En las rutas ni hablar de la masacre que se produce por usar un celular mientras se conduce. Entonces yo me pregunto, como alumno del Señor, ¿qué hago? ¿Cómo actúo en este caso? Bueno, si yo estoy acostumbrado a atender la llamada mientras conduzco, tengo un 0. Listo. Si soy prudente y detengo el vehículo, o si espero hasta, me contengo, digamos, por así decirlo, me niego a atenderlo, soporto esa ansiedad que por saber quién es, saber quién está ahí, qué me quiere decir. Si yo manejo esa ansiedad, esa, digamos, situación, hasta el final tengo un 2. Entonces cada uno sabe cómo autoevaluarse en este punto. Y siguiendo mi camino, me encuentro con que voy al trabajo o voy a la escuela. Y acá tengo, digamos, varias situaciones. Puedo ser empleado. Si soy empleado, y como empleado hay distintas circunstancias. Hay un horario de entrada, hay un trabajo por realizar, y frente a todo eso, uno tiene que respetar el horario de entrada como empleado. Y yo felicito a aquellos que se desempeñan como empleados, personalmente, porque considero que hay que tener actitud, hay que tener voluntad para asistir todos los días al trabajo y someterse a la dirección de un empleador, a veces con buen carácter y otras veces no, y someterse a un ambiente de trabajo a veces bueno y otras veces complicado. De mi parte, yo honro y realmente pongo en valor, por la gracia de Dios, a aquella persona que trabaja y respeta su empleo. Y tiene que tener en cuenta el horario, la entrada, si llega a horario, si llega antes mejor, la calidad del trabajo que realiza, si responde obedientemente a su empleador, quien le ha dado el trabajo, quien le ha dado la bendición de ganarse el pan de cada día en ese lugar. Y si respeta el horario de salida, no se escapa antes. Si es faltador, y es un tema, o sea, tengo que cuidar que no caiga en faltas injustificadas, que invente excusas para no ir a trabajar. Como empleado tendré que tener en cuenta que mi empleador, mi patrón, mis compañeros tengan un buen concepto mío. Porque si no lo tienen, y eso uno creo que puede medirlo, tenemos que empezar a pensar, bueno, acá voy a tener que mejorar en algo. Y tengo que estar contento con lo que me pagan. Agradecido al Señor porque me puedo ganar la vida y porque seguramente estoy cobrando un ingreso digno. Mirando todo eso, cada uno que es empleado se autocalifica. Si ve que cumple con todos los requisitos,
que llega a horario, que desarrolla bien el trabajo, que no le miente a su patrón, que no le contesta, que no le hace cosas por atrás, que se retira cuando corresponde y demás, se pone un 2. Si ve que está flojito en algunas cosas, bueno, póngase un 1. Yo creo que mínimamente un puntito acá tenemos que sacar. No creo que sea todo negativo, ¿eh? Pero también a veces tenemos que ir al lugar de trabajo en carácter de empleadores, de microemprendedores, de pequeños empresarios, que gracias a Dios los hay en nuestras iglesias. Gracias a Dios por esas personas que, tanto varones como mujeres, hermanos o hermanas, comprometen su patrimonio muchas veces porque ponen, digamos, invierten en un capital, arriesgando, invierten su prestigio, su nombre, porque salen afuera a ofrecer su trabajo, su servicio, la especialidad que Dios le ha dado, su mercadería en caso de comerciantes. Gloria a Dios por esas personas, que a su vez muchas veces generan fuente de trabajo. Pero como discípulo del Señor, en ese caso, yo soy empleador y bueno, ahí tengo una serie de cosas. Yo lo que estoy ofreciendo, mi trabajo, lo hago en tiempo y forma, de acuerdo a los compromisos asumidos. ¿Soy honesto con la tarea que realizo? O sea, si a mí me encargan un trabajo y yo veo que lleva determinada cantidad de material, ¿le encargo el material que realmente necesita? ¿Lo cuido a ese material que me están dando a mí para hacer ese trabajo? Si soy un comerciante, miro que la mercadería que vendo sea realmente buena, me preocupo por buscar el mejor producto para entregar a aquella persona que viene y que ha depositado su confianza en mí y me viene a comprar lo que yo estoy ofreciendo. Creo que como discípulos del Señor tenemos que llegar a estas conclusiones, a estas preguntas. Y otra cosa es el precio justo que tengo que fijar. Los precios que yo fijo cuando soy un cuentapropista, un pequeño empresario, un comerciante, un prestador de servicios, que muchas veces los precios los fijo yo a mi criterio y a veces no hay un precio oficial. ¿Son precios justos los que estoy fijando? ¿Son cosas razonables? O, como se dice en criollo, le arranco la cabeza a este porque veo que tiene cierta capacidad económica y le doy con un caño, como hace el mundo. Creo que tenemos que entrar en estos aspectos. ¿Estoy vendiendo a un precio justo? ¿Estoy pesando lo que es justo? ¿O a veces le pongo el dedo cuando meto la mercadería? ¿O la tiro con todo sobre la balanza? Porque a veces se ve eso también. Bien, si tengo algún empleado, porque a veces necesito colaboración, no puedo hacer todo yo. Y gracias a Dios que ocurra eso, porque quiere decir que el Señor me está bendiciendo. Miren ustedes la cantidad de empleados que tenía Abraham, la cantidad de siervos, la cantidad de empleados que pudo haber tenido Job, con toda la hacienda que Dios le dio. Cuando concurro al auxilio de personas, hay un tema delicado. En Argentina cuesta mucho blanquear a un empleado. Cuesta mucho. Pero hay gente que lo hace, el mundo en muchos casos lo hace. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Si yo tengo un empleado, ¿qué mejor que tenerlo como manda la ley? Porque si tiene algún accidente o algún problema de salud, esa persona va a tener cobertura, él y su familia. Entonces yo como discípulo del Señor me tengo que plantear, ¿cómo hago acá yo? ¿Cómo procedo acá? Sé que de todo lo que gano, una parte voy a tener que pagarle al fisco, por impuestos, por cargas sociales. ¿Y por qué no? Porque si a un empleado que está en blanco le están reteniendo de su sueldo para su jubilación y su obra social,
¿por qué no yo como empleador voy a hacer lo mismo pagando de lo que gano al Estado? Lo que el Estado me dice, según me enseña acá la Biblia en Romanos, capítulo 13, versículos 6 y 7, que no lo vamos a leer porque yo creo que la mayoría lo conocemos, y es que debemos cumplir, nos enseña Pablo, con el fisco, pagando nuestros tributos, lo que corresponde. No es fácil el tema. Yo soy contador y hace 40 años que ejerzo. Yo sé que no es fácil. Pero también veo, en algunos casos, que algunos tiran como que es tan difícil que lo hacen imposible. Y no estamos por ahí, digamos, como discípulos del Señor, con una buena nota. Entonces, pasamos ahora a los estudiantes. No sé si les gusta el examen, si quieren que lo dejemos para otro momento. Me queda una pregunta y ya termino. Después la calificación se la ponen ustedes. Yo también me autocalifico. Para los chicos de 12 a 20 años, 18 años, pongámosle, acá somos doblemente alumnos, como estudiantes de la escuela y como discípulos del Señor. Y una de las cosas más lindas de la vida es ser estudiante, tener de 12 a 18 años. Porque realmente es una etapa hermosa, inolvidable. Acá los chicos de esta edad tienen la oportunidad de concurrir a una escuela secundaria. La primaria es obligatoria, todos sabemos. La secundaria es optativa. Pero la verdad, la sociedad en que vivimos es prácticamente obligatoria. Mejor estudiar. Si alguien no lo puede hacer y no quiere y demás, bueno, tendrá que ir a trabajar, porque no le queda otra. Como se dice en criollo, tendrá que ir a agarrar el pico y la pala. Antes, por lo menos en la época mía, era a los 12 terminaba el primario y después empezaba el secundario. Si podía, había casos que no se podía. Pero no ibas a estudiar, a laburar, pero a laburar fuerte. Entonces, si uno tiene la posibilidad de estudiar, gloria a Dios por eso, porque se combinan dos cosas. Una, que vos como joven tenés la mejor predisposición para asimilar conocimiento, porque tu vida tranquila, no tenés preocupaciones laborales, no tenés que salir a ganarte el pan de cada día, no tenés que pagar impuestos, no tenés que arreglar la casa, etcétera, etcétera. Comés y dormís. Aprovechá eso. Pero por otro lado, tus padres, que seguramente son más jóvenes en esa edad, tienen toda la fuerza para ayudarte, para bancarte los estudios, para proveerte la ropa, los libros, lo que sea. Se combinan esas dos cosas y hay que aprovecharla. El chico es joven o la joven la tiene que aprovechar. Entonces, aparecen determinadas situaciones como alumno. Hay que concurrir a la escuela, hay un horario que cumplir, así como para el que trabaja hay cosas, hay un horario que cumplir. Hay una actitud frente a la escuela de escuchar para aprender, porque uno va a la escuela a aprender y a la casa va a estudiar. Así me lo enseñaba un profesor. Acá, chicos, ustedes vienen a aprender y en la casa van a estudiar. Uno va a captar material, escucha, aprende lo que puede ahí, pero es muy poco a veces. Pero después hay que ir a la casa a sentarse y, como se dice a veces en criollo, descular el concepto y meditar, escudriñar lo que le han enseñado en la escuela. Esa es otra cosa. El otro tema es después que también tiene que rendir examen, como estamos rindiéndonos nosotros ahora. Hay que rendir examen. Al rendir examen hay que ser honesto. Está el alumno honesto que rinde de acuerdo a lo que ha estudiado, al esfuerzo que le ha puesto en la materia y a la capacidad que Dios le dio. Eso es lo honesto. Y está el otro que es deshonesto, que se machetea, que se escribe en los dedos, se lleva un machete en cualquier lugar, o se copia del otro. Eso es ser deshonesto. Y eso se arrastra en la vida. Lamentablemente, si uno no corrige eso,
después se arrastra. Son situaciones que se dan, realidades. El que es alumno está en un ambiente y tiene que tratar con sus compañeros. También tiene que mostrar amabilidad con sus compañeros de trabajo. Tiene que mostrar obediencia con sus profesores. Y también ocurre lo que se llama el concepto del alumno. Cada alumno tiene un concepto en la escuela. Entonces es bueno por ahí que uno piense como alumno, como estudiante, que lo que hace está conceptuado por los profesores, por los compañeros. Bien, frente a todo esto, la pregunta que corresponde que se haga un estudiante, un chico que esté en esta etapa de la vida, es, con todas estas cosas que me recuerdan, que yo las vivo todos los días, ¿qué calificación me pongo? No es que tampoco, digamos, voy a hacer el medalla de oro o el medalla de plata. No, eso no es así. Ese es un error. Porque medallas de oro o de plata hay, gracias a Dios, gente muy capacitada, pero son los pocos. Simplemente ser un estudiante aplicado, no un traga de esos que por ahí a veces son tan tragas que realmente se encierran en sí mismos, no tratan con nadie, en fin, se creen a veces hasta de otro planeta. No, algo normal, un alumno normal. Tampoco vamos a pretender que en la asistencia uno tenga una asistencia perfecta en la escuela. Ojalá vaya por eso y lo logre. Ojalá vaya por una medalla de oro o de plata y lo logre. Pero no es que uno se sienta frustrado por no alcanzar eso. Y llegar también, como decimos, como estudiante al año que viene, con las materias rendidas. No digo todas, lo ideal es todas, pero no dejar colas como para que el año que tengo que cursar se me complique la vida. Si yo, como alumno, como estudiante de una escuela, evalúo todas estas cosas, bueno, me pongo en la nota, ahora, 2 puntos si veo que estoy muy bien. Si veo que ando flojito, que llego tarde, que no estudio lo que tengo que estudiar, que a veces me macheteo, no debería ser. Bueno, que no tomo en serio la escuela, ahí bajaría un punto. No digo 0 porque yo entiendo que si somos discípulos del Señor, si un día le dijimos al Señor en las aguas del bautismo que vamos a seguirlo a Él, que lo aceptamos como nuestro Salvador, que lo vamos a seguir todos los días de nuestra vida, no puedo creer que tengamos en alguna de estas áreas un 0, pero cada uno sabe. Bien, estas son las preguntas que yo creo que podríamos hacernos y les dejo para que ustedes reflexionen de regreso a casa, porque tomamos, dijimos nos levantamos a la mañana, salimos en el vehículo, vamos a nuestro lugar de trabajo, de estudio, pero después volvemos a casa. Volvemos con la carga de todo lo que acumulamos en la jornada, que muchas veces es dura la jornada por los ambientes de trabajo, por las injusticias que se cometen, por los errores que nosotros también podemos tener. ¿Cuántas cosas pasan? Conduciendo nomás en un auto, en una moto, en una bicicleta, acá en Tandil se ha complicado mucho el tránsito y uno ya ahí tiene que ir muy preparado en el Señor porque en cualquier momento metemos la pata. Entonces queda para reflexionar como alumnos del Señor, ¿cuál es nuestra actitud como padres cuando regresamos de la jornada laboral en nuestra casa? El padre, la madre y los hijos. Cuando nos juntamos todos de vuelta, después de haber pasado un día a veces normal, lo cual implica tener ciertas complicaciones, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo tratamos los maridos a las esposas? ¿Cómo tratan las esposas a los maridos? Porque la esposa labura también. Ya sabemos que de hace varias décadas se ha dado esta realidad,
que la mujer tiene que salir a ganarse el pan junto con el marido. Cómo reaccionan los chicos con los padres cuando por ahí lo bocharon en una materia, lo pescaron en algo, le tomaron una prueba imprevista, como la que estamos tomándonos ahora. Bien, el puntaje entonces, como es un autoexamen, se lo asigna a cada uno, nos lo asignamos cada uno. Podemos llegar a un máximo de 10 puntos. Son 5 preguntas, 2 cada una. Si andamos muy bien, llegamos a 10. Entonces, para esto, si alguien me busca en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, acá le vamos a dar la respuesta del Señor para aquel que sacó el máximo puntaje en este autoexamen. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y vamos terminando. Amén. Entonces, si yo me autoexamino y digo, bárbaro, llegué a 10 puntos, buenísimo, gracias a Dios, bendiciones, el Señor está contento con eso, porque llegar a 10 puntos significa tener un muy buen testimonio en los lugares en los cuales estamos trabajando, estamos estudiando, en los lugares en los cuales vivimos, en la iglesia. Y el Señor quiere que tengamos buen testimonio porque somos cartas leídas y estamos hablando, estamos hablando con hechos. No estamos predicando, no estamos enseñando teología, estamos llevando hechos concretos. Pero no nos creamos tampoco infalibles. Eso es gracias, primero que nada, al Señor, gracias a la iglesia que nos alimenta con la palabra, gracias a la alabanza, gracias a la oración de los hermanos, gracias a los buenos testimonios que podemos ver, gracias a tantas cosas que si nosotros nos pusiéramos a evaluar, seguramente no terminaríamos de contar por qué nosotros podemos tener un buen testimonio, además del pequeño esfuerzo que hagamos. Si tenemos menos de 10 puntos, pero tenemos y queremos sacar más puntaje, no olvidemos que nuestro Maestro, el que nos invita a seguirlo, el que nos invita a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, en algún momento fue llamado Maestro bueno por el joven rico. Nuestro Maestro es bueno, es misericordioso. Él, si no aprobamos el examen, si estamos flojos en la materia y Él sabe que podemos rendir más, porque Él conoce nuestros corazones, no nos condena por ello, porque es bueno, porque es misericordioso. Pero también es justo, o sea, no juguemos con algunas cosas eternamente, por así decirlo, cuando podemos cambiarlas a las cosas en Él, buscándolo a Él, cuando podemos mejorar el puntaje, estamos en condiciones de hacerlo, hagámoslo, porque Él nos va a ayudar. Y para esto quería compartir con ustedes, para cerrar, en Juan, capítulo 15, versículo 1, y la primera parte del 4, que dice así, se los leo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y la primera parte del versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, para los que tenemos por ahí menos del mejor puntaje, menos de 10 puntos, el secreto es buscar al Señor. El secreto es estar arraigados en Él, ser como la vid, ser como el pámpano, perdón. Él es la vid, nosotros los pámpanos, pero tenemos que estar arraigados en Él. ¿Cómo? Buscándolo. Como decíamos, de mañana temprano, buscándolo, esforzándonos un poquito más por
reconocer que tenemos que cambiar en algunas cosas, pedirle a Él ayuda para hacerlo, si es necesario consultar a la pastoral, a algún hermano espiritual para que nos dirija, para que nos ayude, pero no podemos quedarnos en bajo puntaje cuando tenemos la posibilidad de mejorar esa calificación. Amén. Porque podemos mejorar el testimonio, debemos mejorar el testimonio. Porque Jesús dijo que, en definitiva, la gente lo que quiere, el mundo lo que quiere, no es que hablemos tanto, que prediquemos tanto, sino que primero que nada nuestros hechos sean hechos agradables delante de la presencia de Dios. Que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben a Dios el Padre por ello. Eso es lo más efectivo que hay. Así que Dios nos ayude entonces para que a través de este pequeño autoexamen nosotros podamos seguir en la senda en la medida que vayamos bien, o si hemos visto que nos deslizamos un poquito, que muchas veces la vida nos pega y nos lleva hacia eso, tenemos la posibilidad de redireccionar la situación y buscarlo al Señor. Y el Señor está al lado, no hace falta hacer ningún esfuerzo. Él está al ladito nuestro esperando que nosotros le digamos: Señor, quiero mejorar. Estoy flojito en esto, estoy flojito en lo otro, perdóname, pero yo quiero mejorar porque quiero ser un discípulo tuyo. Quiero ser un alumno, no un alumno cualquiera, quiero ser un muy buen alumno. Y si tengo condiciones y talento para ser medalla de oro, de plata, también, adelante. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado esta aclaración, esta exposición. Dios los bendiga y vamos a ponernos de pie un segundito y vamos a orar. Bien, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque hemos hablado tu palabra, hemos ejemplificado, Señor, con tu palabra, hemos confrontado cada una de nuestras situaciones de la vida diaria, tomando una ruta simple, sencilla, sin mayores complicaciones. Pero sabemos, Señor, que ante todas estas cosas debemos actuar conforme se nos ha enseñado, conforme nos enseñas tú. Te pedimos, Señor, perdón por si en algunas cosas estamos flojos y debemos mejorar. Pedimos tu ayuda, pedimos tu presencia, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que nos lleve, nos ayude, nos fortalezca en retomar la senda que tal vez en algún momento hemos abandonado. Para los que están, Señor, fortalecidos en ti, con sus notas aprobadas, que gozan de tu aprobación, pedimos tu ayuda también, Señor, tu fortaleza, tu guía, porque tú nos dices que debemos ser fieles, no hoy, sino siempre y hasta la muerte. Ayúdanos, te lo pedimos. Pedimos tu bendición por cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. Si hay almas nuevas, almas que por primera vez se acercan a un lugar, a una iglesia evangélica, pedimos también tu bendición. Y pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes de regreso a nuestras casas y que en esta noche nos des un sueño reparador. Bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Omar, por el examen sorpresa. Qué lindo, ¿no? Estaba en la escuela ahí, ¿cuánto? Ahí iban sacando puntos, ¿no? Pero bueno, nos llevamos
palabra para pensar en casa y seguir reflexionando en la semana, ¿sí? Así que bueno, que el Señor te bendiga. Nos vemos, recuerden, el viernes están todos invitados a partir de las 10 de las 22 horas a la vigilia. Si bien la organizan los jóvenes, están todos invitados, los esperamos. Y el domingo a las 10 de la mañana también, ¿sí? Así que el Señor te bendiga. Dale un abrazo fuerte al que está al lado, decirle me encantó verte y nos vemos el domingo y el viernes. ¿Sí? ¿Cantan ustedes o quieren que cante yo?